el día de hoy. Sharon Retamal Meléndez, voy a comentar un poquito de su currículum. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un diplomado en convivencia escolar para líderes educativos de la Universidad Diego Portales y también otro diplomado de género y violencia de la Universidad de Chile. También está formada en coaching ontológico con profundización en oratoria e inteligencia emocional y tiene un postítulo en psicoterapia psicodramática en el Centro de Estudios de Psicodrama en Chile. A nivel profesional tiene vasta experiencia desempeñándose como psicóloga clínica, como también en el área educacional. Actualmente es la encargada del área mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad, área que busca brindar apoyo especializado a mujeres con discapacidad, siendo una de sus líneas programáticas principales la prevención de la violencia a la mujer con discapacidad. Dejo entonces con ustedes aquí presentes a la señorita Sharon Retamal Meléndez. Muy buenas tardes, muchas gracias Gerardo por esa presentación y muchas gracias también, aprovecho de agradecer la invitación que me hizo la decana Carmen Luz Parra para estar en este espacio el día de hoy y hablar de una temática que, siendo bien honesta, me llega de manera muy personal, primero porque soy mujer, segundo porque soy mujer en situación de discapacidad y porque trabajo también con mujeres en situación de discapacidad que lamentablemente tienen menos herramientas y que necesitan más apoyo frente a esta situación de violencia. Y por último también, porque yo misma no me encuentro también en situación como mujer en situación de discapacidad que puede estar expuesta a distintos tipos de violencia, por supuesto, como muchas mujeres. Hace un ratito teníamos una tremenda ponencia que hablaba justamente de la violencia. Justamente, si hacemos un análisis bastante minucioso, es bien importante señalar que concuerdo plenamente con uno de los profesores que hablaba hace un ratito, la violencia en contra de la mujer no debiera ser un tema en relación a que solamente esto debiera ser castigado. La violencia no debiera existir bajo ninguna concepción, ¿cierto? Y por supuesto que ejercida hacia cualquier ser humano es reprochable. Sin embargo, hoy en mi exposición hablaré de la minoría dentro de la minoría, que es una situación además que es invisibilizada porque se cruzan distintos lineamientos. El primero es que somos doblemente vulneradas o incluso triplemente vulneradas al tener discapacidad, como muy bien señalaba Gerardo al presentarme. Segundo, al ser mujer. Y tercero, muchas veces, al no tener cierto dominio, cierta independencia frente a algunos temas tan solo como económicos u otros que más adelante voy a exponer. Estoy muy contenta por estar acá, espero ser un aporte en esta oportunidad y por favor cualquier pregunta que tengan las vamos a ir respondiendo hacia el final. Yo les cuento, tengo discapacidad visual, así que si me desenfoco un poco de la cámara, les pido tengan comprensión. También Gerardo me va a ir apoyando por si me pierdo un poquito en la presentación, así que bueno, vamos a eso, creo que vamos en la segunda lámina, en donde básicamente les cuento el objetivo de esta presentación, que es concientizar, ¿no es cierto?, en relación a temáticas relacionadas con violencia, con discapacidad, con inclusión, muy a grosso modo, pero básicamente hablando de la mujer en situación de discapacidad, con la finalidad principalmente de hacer un análisis reflexivo y también entregar ciertos lineamientos que están ligados en esta oportunidad en base a una relación estratégica que va a tener mi persona también con la Universidad Pedro de Valdivia en lo sucesivo, dado que soy parte de la Fundación Chilena para la Discapacidad, soy encargada del área mujer, área que justamente trata de, en primera línea, de abordar temáticas de violencia en contra de mujeres en situación de discapacidad y que por supuesto quiere invitar alumnos de la carrera de psicología en lo sucesivo a hacer prácticas en esta área y también en lo sucesivo más adelante, por supuesto, ¿por qué no?, también a estudiantes de Derecho. Para hablar de mujeres, de discapacidad y de lo que tiene que ver con
con distintas temáticas, es importante hablar de inclusión. Pero antes, me gustaría señalar a grandes rasgos, ¿no es cierto?, que las temáticas que vamos a abordar acá tienen que ver, indudablemente, van de la mano, ¿sí? Para que se entienda un concepto tenemos que empezar por uno más grande, que es la discapacidad. Primero que nada, señalar que, bueno, mucho de mi experiencia particularmente tiene que ver en este proceso porque he trabajado con mujeres que tienen discapacidad y que ya han sido violentadas. Si bien los programas que nosotros hemos intentado generar como fundación, que más adelante también les voy a hablar un poquito más de eso, tiene que ver con prevenir la violencia, pero nos hemos encontrado con que la violencia ya ha sido perpetrada, y la verdad es que no solo por parejas o exparejas, sino que también por familias, por integrantes de la familia, por cuidadores, por figuras significativas. Entonces es importante hacer un análisis y detenernos frente a esto y pensar un poco, ¿por qué se da esta situación? ¿Es algo de lo que se habla? ¿Es algo que se puede abordar? ¿Hay políticas públicas que están dirigidas a abordar esta situación, a prevenirla? Pero más que nada también a largo plazo, porque no basta con prevenir la violencia, también hay que tratarla. Y el tratamiento de esto no dura 2 o 3 meses, dura mucho más. Y tampoco sirve abordarla por una persona, sino que por un equipo interdisciplinario, una triada, ¿cierto? Psicólogo muchas veces, trabajador social y también desde el área jurídica, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia y también hay mucho tabú con respecto a esta situación. Pasemos a la diapo 3, por favor, Gerardo. Cuando hablamos de discapacidad, les invito a hacer el siguiente ejercicio. Cuando hablamos de discapacidad, generalmente la gente suele imaginar a una persona con limitaciones físicas, por decirlo de alguna manera, o con alguna ceguera, sordera, pero también hay distintos tipos de discapacidad que se ven a lo largo del tiempo, que tienen que ver con otros aspectos, con el psicológico, por ejemplo, el psíquico, con el cognitivo, también con las temáticas que tienen que ver con el ámbito más visceral, que son enfermedades que eh, tienen un deterioro orgánico que no se ve a simple vista, pero que de alguna u otra forma genera limitaciones que hacen que en la vida diaria la persona tenga algunas dificultades. Sin embargo, en este concepto nos vamos a remitir a la idea de que la discapacidad no solamente tiene que ver con la deficiencia o con la dificultad o la limitación que provoca el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico en mi caso es desprendimiento de retina, que tengo discapacidad visual, pero ese es el diagnóstico. Sin embargo, lo que tiene que ver con la discapacidad también apunta a barreras sociales. ¿Qué pasa en mi entorno que me dificulta el desenvolverme de manera habitual? ¿Qué pasa con mis posibilidades, ¿no? Para poder acceder a la información, para poder acceder a la literatura, a la cultura, para poder acceder a la salud? ¿Cómo soy reconocida como persona, sujeto de derecho, ¿no? Que ejerce derechos también? Entonces es súper importante tener esta concepción. Vamos a la siguiente diapo, por favor, Gerardo. Bien, en el concepto de inclusión es importante señalar que se habla mucho de inclusión hoy día, y la verdad es que yo creo que quedamos cortos como sociedad. La sociedad chilena lamentablemente está a años luz de ser una sociedad inclusiva, por mucho que hoy se esfuerce. Y yo me pregunto, y también les comparto esta interrogante, ¿de qué depende que se haga una inclusión efectiva, una inclusión precisa? Empezamos por distintos elementos, que si quieres, Gerardo, vamos a la siguiente diapo, que hay un cuadro, si no me equivoco, en donde se habla también de distintos procesos que tienen que ver con la integración, con la inclusión, perdón. Y se empieza por la integración.
Esta palabra ustedes la habrán escuchado en distintos ámbitos de la vida, en el ámbito incluso educativo. Hablamos, por ejemplo, de integración escolar, hablamos de integración laboral en un principio, pero la integración no es inclusión. La integración es un empezar de alguna manera. Sin embargo, la inclusión implica un proceso pleno de incorporar, de generar los elementos necesarios y adecuados para que la persona que se está siendo parte de este espacio, ya sea laboral o educativo, tenga las condiciones y los elementos necesarios y pertinentes para poder desenvolverse de manera igualitaria en este contexto. ¿Qué es importante en esto? Por ejemplo, les quiero hacer este alcance. Si yo tengo un trabajador hoy, o quiero integrar, entre comillas, a una persona que va a estar, o quiero, claro, incorporar a mi espacio laboral a una persona que tenga discapacidad, no basta con que yo solamente le dé un puesto de trabajo. Por ejemplo, si tengo una persona que utiliza silla de ruedas y tengo un casino en un segundo piso y no tengo ascensor, esta persona va a ser integrada, pero no va a ser incluida. Entonces yo, como persona que está contratando, tengo que hacer los ajustes pertinentes necesarios, que están basados también en el acceso universal, acceso universal, para que estas personas puedan también integrarse de manera plena, incorporarse de manera efectiva y plena a estos espacios. ¿Qué pasa en el ámbito laboral con las mujeres en situación de discapacidad? Lamentablemente, y digo que es lamentable porque hay distintas situaciones que generan, ¿cierto?, que hay un sesgo en contratación, no solo a mujeres en situación de discapacidad, sino que también a mujeres, simplemente por ser mujeres. Se nos pregunta si somos casados o no, si somos madres o no, si tenemos intenciones o no de serlo, y eso ya es un criterio que tal vez está de más. Lo importante es percibir que las personas en situación de discapacidad no solamente son personas que necesitan de los demás, sino que también somos personas que necesitamos aportar a la sociedad y que tenemos mucho que aportar. Y desde esta vereda, en el ámbito laboral, sucede mucho que se contrata menos a la mujer en situación de discapacidad que al hombre, por ejemplo, o que el hombre tiene procesos laborales más largos en tanto a contratos que a mujeres, siendo estadísticamente la mujer en una cantidad doble en comparación al hombre. La mujer por estadística es superior a los hombres en situación de discapacidad, y esto porque a partir de cierta edad empiezan a haber ciertas enfermedades que de alguna forma generan discapacidad, y esto se adjudica también por medio de los recursos pertinentes, de los procesos pertinentes que son reconocer la discapacidad en Chile, que es un trámite, digo un trámite porque así es, que hay que sacar un carnet, ¿cierto?, que es una credencial y que nos clasifica, que nos etiqueta como personas en situación de discapacidad. Bueno, si no me equivoco, Gerardo, creo que estoy en un cuadro, ¿cierto?, que habla de inclusión y que va a la segregación incluso, y esto es muy visual, pero básicamente es para explicar cómo funciona este proceso de la inclusión hasta la integración y cómo puede ir de ida y de vuelta, ¿no? La idea, justamente como señalaba hace un ratito, tiene que ver con poder generar todas las condiciones posibles. Cuando hablamos de integración educativa, por ejemplo, del programa de integración que es el PIE, no estamos haciendo una inclusión. Si bien estamos poniendo al alcance de nuestros niños, niñas y adolescentes ciertos elementos, ciertas estrategias, ciertas herramientas para que sean incluidos, para que tengan el conocimiento que todos sus compañeros tienen, en la medida de lo posible, ¿cierto?, se saca al niño de clase en muchas escuelas. Por lo tanto, el proceso educativo no está siendo completo porque ese niño en esa clase o en otra clase está siendo sacado de este ámbito. Y lo mismo pasa con las personas en situación de discapacidad en el mundo real, fuera de la escuela, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito educativo en tanto a la educación superior, en el ámbito de la salud. Y de esto me gustaría hablar con mayor propiedad, ¿no? Porque la verdad es que nos encontramos como mujeres en situación de discapacidad en muchas desventajas. Sigamos a la próxima PPT, por favor, Gerardo.
Bueno, ahí sale el concepto, si no me equivoco, de inclusión, que básicamente remite a lo que ya les hablé. Tiene que ver un poco con justamente generar los espacios de igualdad de todos y todas, ¿no? Sigamos a la próxima lámina, por favor, Gerardo. Bueno, hablar de mujeres en situación de discapacidad, que es una minoría dentro de minorías, tiene que ver con que nos encontramos también en situaciones bastante complejas en nuestro diario vivir. Este es un llamado también a la concientización. Como profesionales es nuestro deber tener una mirada múltiple de muchas situaciones y de muchos casos en los que nos encontramos en nuestro ejercicio profesional. La mujer en situación de discapacidad, en un ámbito personal, desde un criterio evolutivo, es vista como una figura muy infantilizada, que básicamente no tiene sexualidad, que no tiene pretensiones de formar una familia, que ojalá sea una figura de porcelana que se queda en su casa, que no remite mayores anhelos, que no espera mayores oportunidades en la vida, simplemente ser una persona que se encuentra en un lugar y que es cuidada. Esto es súper importante porque con ese prejuicio básicamente se trabaja, ¿no? Nos encontramos, y lo digo tanto de una experiencia personal como de una experiencia profesional. En un ámbito laboral también se considera a la mujer en situación de discapacidad con menos capacidades intelectuales, lo que claramente genera un sesgo muy fuerte, incluso prácticas de discriminación bastante potentes, que claramente generan que las mujeres en situación de discapacidad, en su gran mayoría, no se sientan cómodas en su espacio de trabajo, y cuando lo logran es después de un tiempo de probarles mucho a los demás que sí se puede, que sí tenemos capacidades, que sí tenemos competencia, y por lo tanto hay varios mitos que se derriban con respecto a esta situación. Y con respecto al ámbito social, la mujer en situación de discapacidad tampoco suele tener una vida muy activa en tanto a las prácticas, ¿no? Hoy día, podemos decir que esto no es tan así, podemos decir que hay mujeres que se están empoderando, que se están haciendo más cargo de distintos ámbitos, que están buscando más información, que están dando a conocer situación que también se da por nuestro flujo telemático, nuestro flujo virtual de información, y por supuesto las redes sociales, que han sido un aporte. Sin embargo, hay muchas situaciones de discriminación que no solamente se ven en la atención primaria, sino que también en una atención particular a nivel de salud. Muchas veces hay violencias que tienen que ver con la violencia obstétrica, que es un tipo de violencia que es bastante severo, y que se genera desde las primeras consultas a un ginecólogo, por ejemplo, o a una matrona, y que en lo sucesivo puede ir en aumento cuando la mujer en situación de discapacidad se embaraza, y también cuando está este proceso, ¿no es cierto?, de ir monitoreando el crecimiento del bebé, y por supuesto también incluso nos hemos encontrado con casos de violencia ejercida al momento de dar a luz, ¿no? Situación que es bastante compleja porque además se cuestiona mucho la idea de ser madre. Se niega básicamente la posibilidad de ser madres o padres a personas en situación de discapacidad, y esto no solo a mujeres, ¿no? Pero a las mujeres en particular porque lo permitieron. Otra circunstancia también que se da, no solo en la atención de salud, no solo en el acceso a la salud, sino que también en otros asuntos de la vida cotidiana, como realización de trámites, etc. Si una mujer va acompañada, una mujer en situación de discapacidad, va acompañada por un otro, generalmente la persona que atiende a esta pareja o a estas dos personas que van, eh, aunque sea la persona en situación de discapacidad que tenga que hacer el trámite, se interpela a la persona que la acompaña, lo que quita muchas veces de personalidad, ¿no? Esta situación lamentablemente
genera muchas situaciones, perdón por la redundancia, ¿no? De discriminación, como ya lo había dicho anteriormente, pero también pocas ganas de que las mujeres en situación de discapacidad se atrevan a acceder a distintos elementos de la vida cotidiana, de la vida social, y que lamentablemente recurran simplemente a conocimientos muy básicos en relación a ciertos elementos. Pasemos a la próxima PPT, por favor. Gerardo, si no me equivoco, creo que estamos en la PPT de eh, cuadros sociales de, bueno, distintas esferas, ¿no? En donde nos encontramos con discapacidad. Eh, Esto para mí es súper importante. Yo sé que hay algunos, hay muchas fundaciones, hay muchas instituciones que hablan de discapacidad, pero es importante señalar que la discapacidad es algo que se tiene desde el momento que se adquiere, ¿no? Puede ser de nacimiento, puede ser por algún accidente, una cosa transitoria, puede ser permanente, y es una situación que no solamente le afecta a la persona en situación de discapacidad, sino que también le afecta a toda la familia, al entorno más próximo que acompaña a la persona que está en esta situación. Sin duda genera muchas dificultades porque, como decía al principio de esta presentación, no estamos preparados para tener una sociedad inclusiva, situación que da cuenta en distintos elementos de la vida cotidiana, pero que además familia a familia no hay mucha información. Eh, Lamentablemente nos encontramos con situaciones de mucha discriminación en donde tampoco la información es clara y certera, situación que muchas veces genera que en las distintas esferas de nuestro quehacer cotidiano nos encontremos con mucho más prejuicio. Los prejuicios que hace un ratito les mencionaba con respecto a esto de la infantilización, por ejemplo, son principalmente ocasionados por el entorno próximo de las mujeres en situación de discapacidad, de las madres, que siempre obviamente van a estar muy preocupadas, de padres, que en muchos casos son ausentes, por lo tanto tampoco hay figuras paternas presentes que puedan generar una sensación de protección, y también hay ciertas discapacidades que generan que haya mayor dependencia. Y en estas mayores dependencias nos encontramos muchas veces con mucho abuso, ya sea sexual, ¿no es cierto? Mucho abuso económico, también que lo vamos a ver en un ratito más, que tiene que ver con las pensiones, por ejemplo, que se les otorga a las personas en situación de discapacidad, y muchas veces esta pensión no es utilizada en las necesidades de las mujeres en situación de discapacidad, sino que también son utilizadas para sostener una familia, considerando que el monto de esta pensión es muy bajo. Entonces, es interesante pensar cómo interactuamos con la discapacidad en Chile. ¿Son 22 horas de amor? ¿Son algo que se limita a ser solidarios por una vez en el año y donar dinero a una institución en particular? ¿Cuál es nuestro conocimiento con respecto a esto? ¿Tenemos alguna familiar, alguna persona que conocemos? Generalmente, cuando somos próximos a una persona en situación de discapacidad, tenemos, yo digo, la fortuna de saber cómo funcionan algunas cosas que no todo el mundo conoce. Sin embargo, de esto no se habla en las escuelas, no se habla mucho en carreras universitarias, y depende mucho, por supuesto, del área, ¿no? En donde me desempeñe. Y muchas veces nos encontramos recién en nuestros espacios laborales en situaciones que nos tenemos que enfrentar con mujeres, con personas, con hombres en situación de discapacidad, y muchas veces no sabemos qué decir, qué hacer, cómo desenvolvernos. Pero es las distintas esferas también, de alguna manera, la respuesta a poder entender de alguna forma cómo interactúan también las distintas discapacidades. Somos integrales, ¿no? Somos personas que necesitamos de los otros para ser reconocidos como tal, y así sucesivamente necesitamos de las distintas esferas de la sociedad para poder sobrevivir. Necesitamos estar con figuras significativas, necesitamos de una familia, necesitamos de amigos, de figuras cercanas que nos puedan apoyar como una red de apoyo, necesitamos también de instituciones que nos respalden, y necesitamos, por supuesto, de distintos elementos que sean contextuales, como las redes sociales,
que hoy por hoy son una plataforma de mucho movimiento, de mucha información y de mucha cabida para distintos testimonios de mujeres en situación de discapacidad y de otras situaciones también de vida de distintas personas. Pero acá también me quiero detener un segundo y hacer otra reflexión. ¿Es hoy la institución un respaldo para personas en situación de discapacidad y mujeres en particular? Me parece que hay una deuda con respecto a esta situación. No siempre nos encontramos con instituciones o con protocolos claros, con procedimientos específicos de cómo abordar distintas temáticas con mujeres en situación de discapacidad, y nos vamos a dar cuenta que la violencia lamentablemente no es una excepción. Vamos a la próxima PPT, por favor, Gerardo. Bien, mujer en situación de discapacidad. Ya hemos hablado bastante de lo que implica ser mujer, ¿no? Lo que implica tener discapacidad. Sin embargo, tomando un poquito el hilo de lo que anteriormente estaba diciendo, no por tener discapacidad, hay muchos prejuicios que generalmente rodean el concepto de discapacidad y a una persona en situación de discapacidad, y también a una mujer en situación de discapacidad. Perdón que lo repita tanto, pero no hay otras formas de decirlo. Em, pero es importante, antes de hacer el prejuicio, ¿no? De formar un juicio. Y este juicio se genera muchas veces en base a la información, en base a la conversación y en base a la comunicación. Eh, es importante tener en cuenta que en distintas esferas de nuestra sociedad, en donde nos podemos encontrar con mujeres en situación de discapacidad o con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, es súper importante preguntarle qué le pasa, o cómo le puedo ayudar, o qué no le gusta, sobre todo si es en un espacio laboral, en donde voy a ser compañero o compañera de esta persona, en donde probablemente yo mismo me encuentre con muchos prejuicios, con muchas complicaciones, antes, por supuesto, ¿cierto?, de generar una amistad. Lo importante es, en este espacio, se los digo con mucho respeto, por supuesto, es tener una mente ojalá bien abierta y tratar de entender aquí la empatía, por supuesto, como un nuevo valor social, es súper importante, fundamental, dado que sin la empatía es muy difícil ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y también, bueno, desde mi experiencia como psicóloga clínica, que me ha tocado felizmente trabajar con muchas mujeres en situación de discapacidad, nos encontramos con situaciones en donde basta la escucha activa y basta reconocer a la otra persona como un otro, que es validado, que es reconocido. Y por Dios que es importante el reconocimiento, la validación, el escuchar a la otra persona y entender que si tiene limitaciones o si tiene alguna situación que en este minuto genera alguna complicación, no por eso es menos persona. Esto es fundamental en cualquier ejercicio de empatía y por supuesto cualquier ejercicio a mi criterio profesional y personal. Vamos a la siguiente PPT, por favor, Gerardo. Bien, vamos a hablar de violencia directamente. Me gustaría, Gerardo, que me dijeras cómo vamos con el tiempo. Vamos bien con el tiempo, Sharon, tranquila. Súper, súper, muchas gracias. Si me paso, me avisan, que soy muy buena para hablar. Ningún problema, Sharon. Bien, hace un ratito yo creo que ya hablaron del concepto de violencia, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que cualquier acto que se ha generado desde lo físico, lo psicológico, lo verbal, en contra de las mujeres va a ser considerado como violencia. Eh, es importante eh, generar conciencia en relación a esto. Yo empecé contándoles que, según mi criterio, la violencia no solamente hacia la mujer es un acto que, no es, que es muy reprochable, sino que la violencia en general a cualquier ser humano. Sin embargo, la violencia a la mujer en situación de discapacidad me parece que es un acto que definitivamente es deshumano, por decirlo de alguna manera. Eh, y lamentablemente, como ya lo venía adelantando, nos encontramos en una desventaja porque
estamos más vulnerables a recibir, a ser víctimas de ciertas violencias, y muchas veces más de una simultáneamente. Vamos a la siguiente PPT, por favor, Gerardo. Bien, acá nos encontramos con los distintos tipos de violencia. Tenemos violencia económica, laboral, institucional, política, simbólica, económica. Bueno, todos estos tipos de violencia se pueden ver agravados justamente en una situación en donde nos encontramos con una mujer en situación de discapacidad. ¿Por qué? Hace un ratito les hablaba de la violencia obstétrica, por ejemplo, que este también es un tipo de violencia institucional, en donde la institución, ya sea pública o privada, no garantiza el derecho, por ejemplo, de tener una vida saludable, plena, o de acceder al derecho de la reproducción, o a tener una familia, por ejemplo. Entonces es bastante importante tener presente que no es un capricho, que no es una idea lisonjera, que no es una cosa de que sea antojadizo. Es importante tener presente que una mujer que es violentada y que además tiene discapacidad y que además puede ser víctima de más de un tipo de violencia, muchas veces no lo va a comunicar, muchas veces no lo va a manifestar, no lo va a compartir, y va a vivir dolorosamente en silencio esta situación. Y si esto fuera poco, además el entorno próximo, ya sean las figuras significativas cercanas, las figuras de cuidado, la familia, etcétera, tampoco se va a dar mucho cuenta de esta situación. Y si se da cuenta, lamentablemente no siempre son capaces de denunciarlo, porque al denunciarlo muchas veces las mujeres en situación de discapacidad quedan en una suerte de mucho más desamparo que al momento de ser víctima de la violencia ejercida. Cuando nos encontramos en esta situación, es importante siempre garantizar el bienestar de las mujeres, tengan o no discapacidad, tengan o no hijos, y por esto es importante hacer un llamado a las políticas públicas, a distintas instituciones, ¿cierto?, para que puedan generar distintas estrategias mucho más efectivas y reales, que puedan acoger a mujeres en situación de discapacidad que estén en esta situación. Cuando hablamos de la discapacidad, además, muchas veces se cruzan con distintas instancias que además complejizan mucho más el tener discapacidad. Muchas veces tienen que ver con la pobreza, con los escasos recursos, muchas veces tiene que ver con el poco acceso a la educación, esto por distintos motivos, ¿no? Porque el lugar de estudio no estaba preparado para recibir a una persona en situación de discapacidad, o porque la persona en situación de discapacidad simplemente no tenía los elementos para poder acudir a este centro de estudio, o la familia simplemente no puede colaborar en este proceso. Y también nos encontramos en un asunto de bastante precariedad, muchas veces afectiva. Cuando hay violencia eh, hacia cualquier mujer, nuestra autoestima es mellada, nuestro autoconcepto es dañado, muy dañado, y el proceso de recuperación frente a esto es muy largo, dura años, 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 y la verdad es que es fundamental contar con figuras significativas, con una red de apoyo que pueda acompañar en este proceso. Muchas mujeres se sienten completamente solas en este proceso, porque sienten que al denunciar la violencia ejercida por alguna figura significativa, muchas veces padres, madres, hermanos, cuñados, cuñadas, sienten que van a perder este apoyo que se les da, que se les brinda, como el cuidado. Estoy pensando en situaciones de discapacidad que generan mucha dependencia. Y muchas veces también la falta de conocimiento y la falta de acceso a la información genera una brecha bastante grande, un sesgo importante y fundamental que lamentablemente produce situaciones que son insalvables. Entonces por eso también es importante no solamente generar estrategias de inclusión, estrategias de abordaje, de prevención, sino que también
hacer que nuestros contenidos sean accesibles para todos y todas, ¿no? Que nuestras campañas tengan intérprete de lengua de señas, que tengan subtítulos, que tengan tal vez una audiodescripción, porque el contenido también que se pasa en distintas redes sociales o en distintos espacios no es adecuado para que llegue a todas partes. Entonces, este es un llamado, es importante también utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje apropiado. Ya no se dice inválido, ya no se dice discapacitado, ya no se dice persona cieguita o persona enferma. Muchas formas de decir discapacidad, pero la que corresponde hoy es persona en situación de discapacidad, porque justamente hace un guiño a que no es la persona que tiene la limitación y que eso es todo, ¿no? Sino que también tiene que ver con un asunto social que también acompaña a esta persona en situación de discapacidad. Vamos a la siguiente PPT, por favor. Gerardo, aquí si me puedes ayudar porque vienen algunos números, vienen 3 PPT con estadísticas, no sé si me puedes ayudar a leerlas para compartirlas. Sí, ningún problema, te leo la primera. Dice, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o violencia sexual, bien dentro o fuera de la pareja. La Organización Mundial de la Salud, el año 2013. Súper. Sigamos con la otra, porque hay como 3 láminas con estadísticas. Perfecto. Durante la pandemia, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género reveló que hubo un incremento en las llamadas al teléfono de ayuda 1455 en más de un 70%. Otra estadística, el número de víctimas de violencia de género, la que sufren mujeres por parte de varones que son pareja o exparejas, inscritas en el registro central del Ministerio de Justicia, aumentó el 2019 hasta las 31.911 mujeres, lo que supone un 2% más que el año 2018. Y la última estadística de esta diapositiva es que entre el 1 de enero y el 4 de noviembre del 2020, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha registrado 34 femicidios en Chile, mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres agrega 10 casos más. Muchas gracias. Creo que hay otra lámina, ¿o no, Gerardo? Con estadística, la última. Sí, hay otra diapositiva con estadísticas, la voy a ir leyendo. Las mujeres en situación de discapacidad son 3 veces más propensas a padecer diferentes tipos de violencia en comparación a una mujer que no está en una situación de discapacidad. Esto lo señala la Oficina para la Salud de la Mujer el año 2018. También un informe de la Universidad Central de Santiago de Chile, realizado en 2016, indicó que en Chile existen 3 millones de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, de las cuales un tercio tiene discapacidad. Según el informe del Parlamento Europeo en el año 2004, casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual. Y la última estadística nos señala que a escala mundial se estima que la violencia doméstica es la primera causa de muerte y de discapacidad, antes que el cáncer, los accidentes de tráfico o incluso la guerra para las mujeres de entre 16 y 45 años de edad. Muchas gracias, Gerardo, por tu colaboración. Yo aquí siempre pido ayuda en esta parte porque no me sé las estadísticas de memoria y espero no aprendérmelas, la verdad, porque son números realmente alarmantes y supongo que lamentablemente estos van a ir cambiando. Espero que en cifras más positivas. La verdad es que lamentablemente también podemos decir que estas estadísticas están en base a ciertos elementos o investigaciones o informes que no están tan actualizados, y eso también es una brecha bastante importante desde la academia, ¿no? No hay investigaciones en Chile muy acuciadas o muy reiteradas que nos aporten bastante información con respecto a la violencia a mujeres en situación de discapacidad. Situación que por supuesto queda al debe porque justamente
sería interesante tener muchos más aristas de estudio, mucho más material para poder hacer un análisis mucho más minucioso. En la Fundación Chilena para la Discapacidad, más adelante les voy a mostrar la portada, hicimos un libro que se publicó en el 2020 en un webinar que se hizo, que era de mujer, violencia y discapacidad, en donde se toma la experiencia de distintas mujeres de relatos, ¿no es cierto? Y se hace el cruce con esta información que anteriormente he estado exponiendo, con los distintos tipos de violencia, con las distintas formas también de evidenciarlo. Nuestro programa ha sido preventivo, pero hemos llegado tarde y nos hemos dado cuenta que la violencia lamentablemente ha sido no solo ejercida, sino que muy ejercida, y nos hemos dado cuenta que el proceso de reparación de estas mujeres ha sido prácticamente nulo desde un sistema de protección público-privado, sino que han sido situaciones más autogestionadas, y nos encontramos con verdaderas guerreras que salen adelante, que sacan adelante a sus familias, a sus hijos, sus vidas, ¿no? Sin tener apoyo profesional, sin poder muchas veces tomar acciones legales porque no saben qué hacer, no saben dónde acudir, o no saben cómo preguntar, no saben cómo manifestar lo que les está pasando, por lo tanto se quedan en esa situación de viviendo la violencia, que ya vimos, ¿no es cierto?, en las estadísticas que tan amablemente leyó Gerardo, no son cifras amables, son cifras alarmantes, preocupantes, y que lamentablemente es una enfermedad social que atañe a todo el mundo. Esto lamentablemente está en todas partes, y es importante tener una conciencia superior con respecto a esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Y cómo además podemos proteger a personas en situación de discapacidad que, como ya lo he dicho varias veces, son minoría dentro de la minoría. Em, bueno, creo que estamos en la lámina de factores de riesgo. Esto también es importante tenerlo en cuenta frente a una percepción también más profesional, ¿cierto? Pero no solo profesional, si yo tengo a alguna persona en mi cercanía, o conozco a alguien que conozca a alguien que tiene una persona en su cercanía que tiene discapacidad, es importante tener estos elementos presentes. Un factor de riesgo es que se nos entrega desde que somos muy pequeñas un estereotipo de cuerpo perfecto, eh, lo que no encajaría, por supuesto, con la perfecta concepción de interacción social, ¿no es cierto?, que se nos entrega desde muy temprana edad. Eh, y lo que también de alguna manera dificulta el ejercicio del rol femenino, entre comillas, ¿no? Que de alguna manera desencadenaría en ser madre, en tener pareja, que también dentro de esta concepción de que somos muy infantilizadas, también somos figuras asexuadas, o sea, no tenemos derecho a tener sexualidad, por ejemplo. Bueno, el segundo riesgo tiene que ver con la infantilización, ¿no? Que lamentablemente juega en contra, dado que en algunas ocasiones también genera una suerte de doble vida, ¿no? Las figuras más cercanas muchas veces creen tener una percepción puntual de las personas en situación de discapacidad, pero debido a esta rígida concepción, las personas en situación de discapacidad tienen, entre comillas, otras formas también, ¿no es cierto?, de poder desempeñarse y ser lo que quieren ser, pero bajo otras conductas, y no tener muchas veces el apoyo familiar, lo que muchas veces aumenta el riesgo, por ejemplo, de ser víctimas de abuso. El otro día, sin ir más lejos, yo no tengo la noticia concreta, pero en una red social aparecía que había habido una persona en Argentina, una chica con discapacidad, creo que motriz, y que había sido víctima de abuso sexual, que había conocido a una persona por una red social de estas como Tinder, o bueno, algo así, y se cuestionó, curiosamente,
no de inmediato a la persona que la viola, sino que a la madre por haberla dejado sola. Entonces eso también da cuenta de que no solo en Chile, sino que también en otras partes, está como mal enfocado el asunto, ¿no? Porque de partida, el juicio, entre comillas, debería ser solamente para la persona que generó, ¿no es cierto?, la transgresión, y después vamos despejando lo que tiene que ver con la madre, qué pasó con la hija, etc. Pero esto se da porque las figuras de cuidado no visualizan a las personas en situación de discapacidad como personas que necesitan sexualidad, que pueden ser activamente sexuales, responsables también en esta sexualidad, y que además también quieren y pueden ser madres y padres. Bueno, el nivel socioeconómico también es un factor de riesgo bastante fuerte en el asunto de los abusos, de las distintas agresiones perpetradas a mujeres, considerando, por ejemplo, que la violencia económica, como les contaba hace un ratito, tiene que ver con quitarles el recurso económico que las mujeres tienen, que es la pensión muchas veces, y no hacerse cargo de las necesidades propias que cada una tiene. La baja autoestima y el autoconcepto dañado también, que tiene que ver no solamente por una violencia ejercida, sino que parte al tener una discapacidad. Cuando tengo una discapacidad, desde que soy pequeña, el otro o los demás, mi entorno, me hace sentir distinta, me hace sentir diferente, me hace sentir anormal, fuera de la norma, ¿no? Esto no es bueno ni malo, pero es un criterio estadístico que apunta lamentablemente a lo que va, a lo que está entre comillas bien, ¿no? A lo que es aceptado socialmente. Y al tener todos estos elementos en mi mente, voy creciendo, ¿cierto? Con una suerte de autoestima muy reprimida, un autoconcepto muy bajo, lo que tiende a generar relaciones afectivas poco sanas, poco saludables, poco estables también muchas veces, y muy dañinas. En el caso de que se generen relaciones afectivas, ¿no? Porque muchas veces también no ocurren y se generan situaciones más platónicas, no en todos los casos afortunadamente, pero es importante también tener esto claro. En otras situaciones también, las relaciones afectivas generan una suerte de limbo, ¿no? Porque hay categorías. Las personas en situación de discapacidad que tienen relaciones con personas que no tienen discapacidad, parece trabalengua, pero espero que se entienda, generan una suerte de, wow, son mejor vistas, ¿no? O estas personas que no tienen discapacidad se visualizan como figuras de cuidado frente a estas personas en situación de discapacidad que en el fondo están siendo acompañadas por alguien que no tiene la discapacidad y que se quedó con estas personas. Entonces, y también dentro de la pareja, bueno, eso quizás da para otra ponencia, ¿no? Pero genera otros elementos también bastante curiosos y que también pueden generar, ¿por qué no?, bastante violencia psicológica o verbal, y también muchas veces física. Ojo, quiero señalar que esto no es algo que se dé a un 100%, por supuesto que hay mujeres en situación de discapacidad que no han sido violentadas y que por supuesto han podido lograr tener una familia, que han podido tener una pareja estable, amorosa, cariñosa, etc. Sin embargo, nos hemos encontrado lamentablemente, según la experiencia, por supuesto a nivel profesional, desde la Fundación Chilena para la Discapacidad, que esto es una constante. Hay muy pocos casos en donde esto no se da, lo que también es preocupante y nos llama a la necesidad de generar estrategias para poder abordar esta situación. Vamos a la siguiente PPT. Bien, aquí básicamente el contenido que viene a continuación tiene que ver un poquito con la Fundación Chilena para la Discapacidad particularmente, que hemos hecho he hecho algunas publicaciones como coordinadora, como encargada del área mujer, en relación a mujeres, ¿no? Que tiene que ver con distintos espacios en donde se me ha podido dar la posibilidad de hablar de mujeres y violencia o discriminación.
Si quieren, seguimos a la próxima PPT, Gerardo. Ahí está la próxima. Nos queda un poquito de tiempo todavía para ya ir cerrando, Sharon. Súper. No, me perdí, no sé en qué PPT estoy, Gerardo. No sé si me puedes orientar. Sí, hay una imagen de violencia hacia la mujer con discapacidad. La gran deuda de la inclusión es como una noticia, y hay una imagen que dice: estas mujeres son disminuidas, a veces incluso por su círculo cercano, y se ve como una persona incapaz de llevar adelante una familia y tener una identidad de mujer. Sharon Retamal, psicóloga de la Fundación, explicó que el maltrato más frecuente tiene que ver con el psicológico, descalificaciones, todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo verbal, de la comunicación, lo que mella obviamente la autoestima y la seguridad, sobre todo de una mujer que se encuentra doblemente desvalida o que no tiene los recursos para surgir o enfrentar la situación. Si puedes leer la que viene, por favor, Gerardo. Aparece un libro de mujer, discapacidad y violencia. En el presente libro se plasman los relatos de distintas mujeres en situación de discapacidad que comparten sus experiencias como víctimas de distintos tipos de violencias. La problemática abordada en este libro es de especial interés, dado que las intervenciones realizadas en esta realidad han sido muy pocas a nivel nacional, y considerando también que las mujeres en situación de discapacidad enfrentan una doble vulnerabilidad, por ser mujeres y por tener discapacidad. Súper, Gerardo, muchas gracias. Bueno, este libro justamente es el producto de la intervención que se generó el 2019 en la Fundación Chilena para la Discapacidad, intervención que básicamente viene siendo perfeccionada desde el 2016 y que quisimos generar también un producto de apoyo a distintas instancias, ya sean públicas o privadas, con respecto a un producto que pudiera dar algunas líneas, algunos lineamientos de qué es la realidad, ¿no? Desde las protagonistas, ¿no es cierto?, que son las mujeres en situación de discapacidad. También se genera un protocolo de acción, el cual pretende, a grosso modo, ¿no es cierto?, dar ciertas directrices de qué hacer si soy mujer en situación de discapacidad y sufro violencia, qué hago como profesional, ¿cierto?, y me encuentro en una situación en donde debo atender a una mujer con discapacidad, y finalmente un guiño en relación a qué hacen las instituciones en relación a esta situación, ¿no? Este material lo pueden encontrar en nuestra página web o nos pueden escribir un correo electrónico por el que alguien que esté interesado, ¿no es cierto?, eh, para poder adquirir este material, el cual ya está publicado. Creo que es la última PPT, Gerardo. Sí, si no me Hay equivoco. una imagen que justo hablaba de este protocolo del mismo libro, que aparece mujeres, violencia y situación de discapacidad en el contexto de pandemia COVID-19. Y Bueno, hay perdón, Sharon, había una imagen también en otra diapositiva de un webinar, Mujer y Discapacidad, Vida, Inclusión, Violencia. y en ese webinar se publicó este libro en donde está el protocolo y además distintas mujeres en situación de discapacidad hablaron, por ejemplo, del acceso a la educación superior, del acceso a la salud, del acceso al ámbito laboral y también al acceso en tanto a los recursos de protección, ¿no?, que tienen que ver con la violencia, que es una temática que nos mueve particularmente como área mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Actualmente estamos en la búsqueda de distintos financiamientos de proyectos que tienen que ver con esto. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Agradezco nuevamente el espacio y creo que el espacio ahora queda abierto para hacer preguntas. No sé si hay alguna, Gerardo. Sí, Sharon. Bueno, dejo también la última diapositiva de tu presentación donde salen los datos de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Salen los teléfonos, la página web, la dirección, y también hay por redes sociales, tanto Facebook como Instagram, por si los quieren también tenerlos aquí presentes el día de hoy. Efectivamente, Sharon, también
queremos dar un espacio para algunas preguntas de todos los aquí presentes por las diversas plataformas, por el streaming de la universidad, como también por el Facebook y YouTube de nuestra institución. Tenemos de hecho ya algunas preguntas que han ido realizando. Vamos a plantear la primera. Vamos a dejar de presentar acá para poder también ver bien el proceso. Tenemos una pregunta sobre cuáles son los principales desafíos y las tareas pendientes que tiene Chile para ser un país más inclusivo. Wow. No sé si soy la persona indicada para responder ese tipo de pregunta, pero yo creo que desde el ejercicio de mi profesión y como persona en situación de discapacidad, creo que lo primero es concientizar que el tener discapacidad es una situación, ¿no? Y que tenemos derechos y, por supuesto, deberes, y que esa situación es muy compatible con ciertos elementos de la sociedad actual, de la sociedad civil, y que necesitamos también de los demás como para alinear estos procesos. El acceso a la información es una brecha, como lo decía anteriormente, muy, muy grande y que requiere próxima atención. Se requieren procesos también en donde se puedan normalizar, en donde se puedan equitar, ¿no es cierto? Y ciertos elementos como el acceso al trabajo, el acceso a la educación, que las barreras sean menos. Yo creo que ese es el desafío más importante, pero ¿cómo generamos que las barreras sean menos? Teniendo políticas claras, políticas públicas claras, teniendo más representatividad, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos gubernamentales, teniendo el respaldo de otras instituciones, ¿cierto? Y que la sociedad en sí tenga una conciencia empática mayor, que no sea un favor, que sea un compromiso, me parece a mí. Muchas gracias, Shannon. Efectivamente creemos que hay varios desafíos pendientes, parece, en nuestro país. Hay hartos temas del Estado que tienen que ser presentes desde acá. Frente a eso, tenemos otra pregunta bien interesante. Nos señalan, ¿cómo puede denunciar una mujer en situación de discapacidad visual o solicitar apoyo de Cernameg, teniendo hoy en día presente que la gran mayoría de las vías presuponen el uso de WhatsApp, chat, y no existen muchos medios alternativos para poder solicitar ayuda? Claro. Bueno, es una pregunta bastante interesante, pero que tiene que ver también con una respuesta bastante amplia. Y esta respuesta, que es bastante amplia, tiene que ver muchas veces con el acceso a la información desde distintas plataformas. Cuando una persona tiene discapacidad visual, tiene la posibilidad, no siempre, pero en general, de acceder a distintos lectores de pantalla que ya se pueden utilizar desde un computador, desde un teléfono, que que puede acceder a distinta información que, por cierto, está en distintas páginas, ¿no? Sin embargo, si hacemos una denuncia, por ejemplo, en un centro de la mujer, nos encontramos, por lo que yo entiendo hasta el momento, no hay protocolos establecidos para personas en situación de discapacidad. Entonces, la denuncia me parece a mí que es más factible cuando se hace por medio de otra institución que pueda contactar a su vez al centro de la mujer y así generar los distintos servicios pertinentes. Porque muchas veces también, al no tener acceso, por ejemplo, en este caso a WhatsApp, limita muchas veces el quehacer, ¿no? El contacto. Y también la denuncia genera ciertos procedimientos, ¿no? Cuando es sexual hay ciertas pesquisas que hay que hacer desde la salud médica, desde lo médico, por lo que entiendo, ¿no? Son ciertos procedimientos que muchas veces requieren acompañamiento, entonces es importante tener una figura significativa también que aporte en esto, y ahí yo soy súper majadera, porque una cosa es reconocer que somos víctimas de violencia y otra cosa es contarle a otro. Y muchas veces, teniendo no discapacidad, esto da mucha vergüenza, da mucho temor además, que nos crean, que no nos crean, que nos juzguen, que no nos juzguen. Entonces también es importante generar ese espacio de poder
contarle a alguien que sea una figura de apoyo. Muchas gracias, Sharon, también por poder ayudarnos a orientar también en estos cuestionamientos, a veces dudas que podamos tener. Hay otras preguntas también. Hay una frente a todo el momento constitucional en el que estamos, frente a este proceso de convención constitucional paritaria de género y con representación también de los pueblos indígenas. ¿No debieran, a tu juicio, de alguna manera estar presentes otras minorías, por así decirlo? Por supuesto, yo creo que es importante, ojalá, idealmente, tener representatividad de todos los espacios y de todas las minorías dentro de lo posible. Sin embargo, creo, y vuelvo al primer punto, ¿no? Que el sesgo de la información muchas veces genera la poca participación actual de muchas minorías y también el prejuicio presente. El prejuicio social actual, que no es un prejuicio nuevo, ¿no? Un prejuicio muy antiguo que data de años y años y años, da cuenta que muchas veces seamos muy cuestionados, que nuestras capacidades intelectuales sean miradas en menos, que nuestra capacidad como profesionales o como personas sea muy entredicha. Entonces yo creo que hay mucho temor también, pero afortunadamente con el tiempo y las redes sociales yo creo que han sido un beneficio y en este punto aprovecho también, Gerardo, de dar mi red personal por si hubiese alguna otra consulta, si hubiese algún caso de alguna mujer en situación de discapacidad que se quisiera poner en contacto. Mi Instagram y mi Facebook es psicóloga Sharon Retamal, también por si hubiese alguna consulta personal que alguien quisiese eh, generar. También doy ese espacio para quien estuviese interesado o interesada. Muchas gracias, Sharon, también. Ahí efectivamente ahí pueden hacer algunas consultas. Vamos entonces con una última pregunta para ir ajustando también los tiempos. Esta pregunta también habla relacionado con que nuestro país, el cual tiene una marcada historia patriarcal, en la que siempre de alguna manera se ha llegado a normalizar una denostación hacia las minorías. ¿Cuáles podrían ser de alguna manera algunas recomendaciones para generar un cambio eficaz del pensamiento y para poder aceptar las características del otro en este posicionamiento? Yo creo personalmente que el lenguaje construye realidades. Cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestro lenguaje, nuestra realidad va a empezar a ser distinta. Cuando dejemos de hablar de inclusión, yo creo que va a ser el momento en que realmente estemos incluyendo, en que realmente estemos aceptando a las personas con sus diferencias, sus virtudes, porque en estricto rigor somos todos distintos, teniendo no discapacidad, siendo no mujeres, pero somos todos personas, todos tenemos esencia, no tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos defectos, ¿por qué no también decirlo? Y es importante ser consciente de esto, pero también ser consciente de uno mismo como persona, quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que no acepto, porque es válido también tener rechazo, pero que este rechazo no se manifieste en un acto de violencia o en un acto de discriminación, porque eso yo creo que es el mayor error y la mayor equivocación que podemos generar como sociedad, y eso finalmente nos hace retroceder en vez de avanzar. Eso creo que es importante. El lenguaje construye realidades y cuando empecemos a aceptarlo y hablarlo, va a empezar a haber un cambio importante, interesante en nuestra sociedad. Perfecto, muchas gracias. No sé si alcanzamos a responder. Hay una pregunta más en streaming que, que es como bien acotadita. Sí, ¿qué opina un poco de este sello Chile inclusivo? ¿Hay realmente un impacto? ¿Se ha ido posicionando este elemento a nivel tanto público como privado? Me parece que bueno, que sí, que puede haber un impacto un poco lento quizás, pero es más que nada, ¿no? Sin embargo, lamentablemente ciertas instancias han sido más forzadas que otra cosa y eso genera muchas veces que el proceso sea mucho menos orgánico, que sea más lento. La ley, por ejemplo, de inclusión laboral, en donde se fiscaliza a los sistemas eh,
privados, pero no a los públicos, por ejemplo, de inclusión laboral efectiva, no es real. Entonces ahí también un tirón de orejas tal vez al ámbito gubernamental, que debe hacer pesquisas más profundas en relación a esto y ver que todas estas legislaciones, estos proyectos, estas instancias de ley de verdad se cumplan y sean efectivas para la sociedad en general. Perfecto, Sharon. Bueno, primero que todo agradecerte el espacio, la disposición también de haber estado con nosotros en esta escuela de verano. Nos conocemos hace ya un tiempo para intentar formalizar el proceso más de vinculación con la fundación y con esta área de mujer que tú estás llevando, así que es importante poder ahí continuar con estos vínculos y poder posicionar estos elementos en la palestra tanto de la facultad y como a nivel universitario. Así que agradecemos también todo el espacio, la dedicación también, fue una instancia muy buena de aprendizaje para todos nosotros. Así que esperamos ahí poder continuar contigo próximamente frente a cualquier otra temática similar. Muchas gracias a ustedes, Gerardo, muy contenta de haber podido participar en este espacio y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.